Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un relato que les aseguro los dejará con la boca abierta. Prepárense para una aventura en la soleada Italia, porque vamos a desvelar el secreto de la boda italiana de Demet, y créanme, hay revelaciones que ni en sus sueños más locos hubieran imaginado. ¿Están listos para dejarse sorprender? Si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse, que esta comunidad está a punto de crecer y vibrar con historias como esta. Imaginen esto, la brisa cálida acariciando sus rostros, el aroma embriagador de las bugambillas y el tintineo de las copas de prosecco. Una boda italiana, suena idílico, ¿verdad? Y lo era, pero bajo esa fachada de ensueño se escondía un secreto cuidadosamente guardado, un plan maestro que culminaría en un día que nadie en su sano juicio esperaría. ¿Y quiénes son Demet?, se preguntarán. Bueno, son dos almas gemelas que, impulsadas por un amor tan profundo como el Mediterráneo, decidieron dar un giro radical a la tradición. Olvídense de las invitaciones masivas, los preparativos maratonianos y el estrés que a veces acompaña a las bodas convencionales. Ellos optaron por algo diferente. Algo íntimo. Algo francamente audaz. Todo comenzó con una idea que al principio pudo parecer descabellada. Decidieron casarse en secreto. Sí, lo escucharon bien. En secreto. No una pequeña reunión familiar, no una boda completamente planificada y ejecutada sin que nadie, absolutamente nadie, supiera lo que estaba por suceder hasta el último momento. La elección del lugar fue, por supuesto, Italia. ¿Hay acaso un escenario más romántico y lleno de historia para un compromiso tan profundo? Eligieron un pequeño y pintoresco pueblo en la Toscana, rodeado de viñedos dorados y colinas onduladas, un lugar que parece sacado de una postal. No era un lugar conocido por grandes eventos, sino un rincón tranquilo, elegido por su belleza y su capacidad para mantener confidencialidad. Los preparativos fueron dignos de una película de espías, pero con mucho más amor y menos peligro. Cada detalle, desde la elección del vestido de ensueño de un diseño etéreo que parecía flotar con la brisa, hasta el traje impecable de Demet, se gestionó con la máxima discreción. Los cómplices eran pocos y muy confiables. Sus padres, sus hermanos más cercanos, un par de amigos incondicionales, y por supuesto, la persona encargada de oficiar la ceremonia. Imaginen la cara de los invitados cuando aparecieron, esperando una cena tranquila, y se encontraron con una pareja a punto de unirse en matrimonio. La idea era pura y simple, celebrar su amor sin las presiones externas, sin las expectativas de los demás, solo ellos dos y la esencia pura de su compromiso. Querían que ese día fuera un reflejo genuino de su vínculo, un momento de pura conexión y alegría compartida con las personas más importantes de sus vidas, pero de una manera totalmente inesperada. La sorpresa, créanme, fue monumental. Llegó el día. Y envuelta en un aura de misterio, llegó a la villa donde se suponía que iban a tener una cena familiar. Había rumores, por supuesto, sobre un viaje especial, pero nadie sospechaba la magnitud de la ocasión. Los invitados, un grupo selecto y cuidadosamente elegido, estaban reunidos, charlando animadamente, disfrutando de un aperitivo bajo el sol italiano. De repente la música comenzó a sonar, no una melodía cualquiera, sino una pieza conmovedora y emotiva que anunciaba una entrada. Y radiante apareció de la mano de su padre, no hacia un asiento en una mesa, sino hacia el altar improvisado en el jardín. El silencio que siguió fue espeso, cargado de asombro. Las miradas se cruzaron, las mandíbulas cayeron, y luego, lentamente, una ola de comprensión y pura felicidad recorrió a todos. La sonrisa de Demet al ver ahí, una sonrisa que iluminó todo el lugar, fue la confirmación. Estaban a punto de casarse y ellos, los invitados, eran los testigos privilegiados de este acto de amor puro e inesperado. La ceremonia fue, como era de esperar, conmovedora. Las palabras intercambiadas, las promesas de amor eterno, resonaron con una autenticidad que solo una boda así podía proporcionar. Fue un momento íntimo cargado de emoción genuina, donde cada mirada, cada gesto, hablaba de una historia de amor profunda y verdadera. La naturaleza misma parecía celebrar con ellos, con el viento susurrando entre los cipreses y los pájaros cantando melodías de alegría. Pero, como les dije, la cosa no termina aquí. Porque las sorpresas, mis amigos, no habían hecho más que empezar. Justo cuando creían que el evento había alcanzado su clímax emocional, Demet tomó la palabra. Con una sonrisa traviesa y una mirada cómplice hacia y anunció la primera gran revelación. Esto, dijo, levantando una copa de champán,
es solo el comienzo de nuestra luna de miel. Y hemos decidido que nuestra luna de miel será una vuelta al mundo. Sí, lo escucharon bien. No una luna de miel de 2 semanas en alguna playa paradisíaca, sino un viaje que los llevaría a través de continentes, explorando culturas, viviendo aventuras y fortaleciendo aún más su vínculo. La noticia fue recibida con exclamaciones de sorpresa y aplausos entusiastas. Imaginen la audacia, la libertad de esa decisión. Era la manifestación perfecta de su espíritu aventurero y de su deseo de vivir la vida al máximo juntos. La planificación de esta aventura global, desde luego, no fue menos intrincada que la de la boda. Meses antes, mientras ultimaban los detalles del enlace, Y y Demet ya estaban trazando rutas, investigando destinos y reservando vuelos. Querían que su unión no solo celebrara el presente, sino que también marcara el inicio de un futuro lleno de experiencias compartidas. Cada país, cada ciudad, cada paisaje era elegido con un propósito: aprender, crecer y, sobre todo, disfrutar de la compañía mutua en su forma más pura. Los primeros destinos los llevaron a través de la exótica Asia. Recorrieron las vibrantes calles de Tokio sumergiéndose en su cultura única, y luego se aventuraron por los serenos templos de Kioto, encontrando paz y contemplación. En Tailandia navegaron por aguas turquesas, explorando islas remotas y degustando la deliciosa gastronomía local. Cada parada era una oportunidad para desconectar del mundo conocido y reconectar entre sí, redescubriendo facetas de su amor en cada nuevo amanecer. La audacia de y Demet residía en su convicción de que la vida, al igual que el amor, es una aventura que debe ser vivida sin miedo. No querían esperar a tener el momento perfecto, o todo resuelto. Decidieron crear su propio momento perfecto, su propia versión de todo resuelto, viviendo el presente con una intensidad que inspiraba a todos los que los conocían. Su luna de miel se convirtió en una oda a la espontaneidad, a la exploración y a la creencia de que los momentos más valiosos son a menudo los que no están planeados. Los meses se deslizaron como arena entre sus dedos, y la pareja continuó su viaje. Visitaron las majestuosas pirámides de Egipto, sintiendo el peso de la historia milenaria. Cruzaron el vasto desierto del Sáhara en camello, contemplando un cielo estrellado como nunca antes habían visto. En África se maravillaron con la vida salvaje, aprendiendo sobre la importancia de la preservación y la belleza indómita de la naturaleza. Cada experiencia, por diferente que fuera, enriquecía su vínculo, tejiendo un tapiz de recuerdos que solo ellos compartirían. Pero las revelaciones inesperadas no se detuvieron ahí. Unos meses después, cuando la pareja ya estaba inmersa en sus primeras paradas de su épica luna de miel, nos llegó otra noticia que nos dejó boquiabiertos. A través de un mensaje de vídeo desde las remotas Islas Maldivas, Y y Demet anunciaron su segundo gran secreto: estaban esperando su primer hijo. La vida les estaba regalando otra alegría inmensa, y la estaban viviendo a su manera, con esa audacia que los caracteriza. La foto de ellos sosteniendo una pequeña ecografía mientras las olas rompían suavemente en la arena, era una imagen de felicidad pura y espontánea. Verlos así, comenzando una nueva etapa de sus vidas, viajando por el mundo y esperando un bebé, era la confirmación de que el amor, cuando es verdadero y valiente, tiene el poder de crear sus propias reglas. La noticia del embarazo fue recibida con una mezcla de sorpresa y una alegría incontenible por parte de sus familias y amigos. Habían estado siguiendo su aventura global con gran interés, y la noticia de que serían padres añadía una capa de emoción aún mayor. Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar, llenos de amor y buenos deseos para esta nueva etapa que se abría ante ellos. Y Demet, lejos de frenar sus planes, decidieron abrazar la maternidad y paternidad de la misma manera audaz y aventurera que habían abordado su boda y su luna de miel. Adaptaron su itinerario buscando lugares que ofrecieran un ambiente más tranquilo y seguro para el desarrollo del embarazo, sin renunciar a la esencia de su viaje. Sabían que no sería fácil, pero confiaban en su capacidad para enfrentar cualquier desafío juntos. En Australia, por ejemplo, disfrutaron de las playas serenas y de la naturaleza exuberante, encontrando en el entorno un lugar perfecto para descansar y prepararse para la llegada del bebé. En Nueva Zelanda se maravillaron con los paisajes dramáticos, sintiendo la energía vital de la tierra mientras esperaban la llegada de su pequeño milagro. Cada etapa de su viaje se convirtió en un capítulo más de su increíble historia, una historia que estaba siendo escrita con cada paso que daban y cada sentimiento que compartían. Esta historia de y Demet nos enseña algo muy valioso, ¿saben? Nos muestra que las bodas y la vida en general no tienen por qué seguir un guión preestablecido.
Que la autenticidad y la valentía de seguir nuestros propios deseos, de celebrar el amor a nuestra manera, pueden llevarnos a momentos de una belleza y una felicidad inimaginables. Su boda secreta en Italia no fue solo un evento, fue una declaración. Una declaración de amor, de libertad, de aventura y de la voluntad de construir un futuro único juntos. Y lo más fascinante de todo es que a pesar de la sorpresa inicial, sus familias y amigos más cercanos no podrían estar más felices y orgullosos de ellos. Porque al final del día, lo que importa es la conexión, el amor y la alegría que comparten. Y la boda de y de Met, en su imprevisibilidad y en su valentía, fue un torrente de todo eso. Sus familias, quienes inicialmente pudieron haber sentido un ligero desconcierto ante la idea de una boda secreta, pronto comprendieron la profunda motivación detrás de esa decisión, un deseo sincero de celebrar su amor de la manera más auténtica y personal posible. La alegría que emanaba de y de Met, y el amor palpable que compartían, disiparon cualquier duda, dejando solo orgullo y admiración por la pareja que habían llegado a ser. A medida que la luna de miel continuaba y la fecha del nacimiento se acercaba, y Demet decidieron establecerse temporalmente en un lugar que les ofreciera la serenidad necesaria para recibir a su hijo. Eligieron un pequeño pueblo costero en Portugal, famoso por su tranquilidad y la calidez de su gente. Allí, entre las olas del Atlántico y los aromas de la cocina portuguesa, se prepararon para el momento más importante de sus vidas. La llegada de su hijo fue, como no podía ser de otra manera, un evento lleno de amor y ternura. El nacimiento de su pequeño marcó el comienzo de una nueva aventura, quizás la más emocionante de todas. Y a pesar de haber viajado por medio mundo, y Demet sintieron que el hogar verdadero estaba ahora en los brazos de su hijo. La historia de y Demet es un recordatorio poderoso de que la vida es un lienzo en blanco esperando ser pintado con nuestras propias pinceladas de audacia y valentía. Su elección de casarse en secreto, de embarcarse en una luna de miel alrededor del mundo y de recibir la paternidad con la misma alegría desbordante, nos inspira a cuestionar las convenciones y a abrazar nuestras propias verdades. Nos enseñan que la felicidad no reside en seguir un camino preestablecido, sino en crear nuestro propio sendero, un camino iluminado por el amor, la aventura y la voluntad de vivir plenamente cada momento. Y bueno, hemos llegado al final de este fascinante relato. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo esta historia. Si les ha gustado, no olviden dejarme un gran me gusta, que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que los haga vibrar. Y si se les ocurren ideas, preguntas o quieren compartir alguna experiencia similar, cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si aún no son parte de esta increíble comunidad, los invito a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los atraparán. Adiós.